Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Si usted lo tiene ahí, como es nuestra costumbre, nos ponemos de pie. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así su palabra. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Oramos al Señor. Padre, una vez más le damos gracias por este tiempo, le damos gracias por este día, le damos gracias por habernos dado la vida, la salud. Gracias por permitir reunirnos en esta mañana para adorar, para exaltar su nombre, pero también, Padre, para reflexionar en su palabra. Quiero rogarle que una vez más usted pueda darle vida a estos versículos bíblicos en nuestros corazones y que a través de su bendita palabra podamos reflexionar, podamos enriquecernos y podamos enmendar nuestra vida. Dios del cielo, que no sea yo, sino sea usted hablándonos a través de su bendita palabra. Gracias, pido su bendición a través de ella, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Hermanos, la semana pasada estuvimos hablando de no ser engañados. ¿Se recuerda la palabra? No es engañéis. ¿Ya? Dios no puede ser burlado. Porque algunos, sobre todo acá en nuestro país, tenemos algunos dichos. ¿Se recuerdan de los dichos? Bueno, hoy día quiero tomar uno más. ¿Ya? Entretenidos estos los dichos. ¿Ya? Y hoy día quiero tomar un dicho más para tomarme la palabra del Señor. Y no sé si han escuchado este dicho, yo creo que muchos no tan solo lo hemos escuchado, sino que también lo hemos aplicado quizá en algún momento en nuestra vida. Y dice, en el camino arreglamos la carga. ¿Ha escuchado eso? En el camino arreglamos la carga. Es un dicho que tenemos nosotros, ¿ya? Y que de alguna otra manera nos da a entender o nos llama a no preocuparnos. No te preocupes. No te preocupes que a medida que vamos viendo las situaciones, ahí vamos arreglando las cosas, ahí vemos cómo lo hacemos, ahí vemos cómo nos acomodamos. Así que no te preocupes, no te preocupes, estate tranquilo. No. Ahí vemos cómo lo hacemos. ¿Cuántas veces hemos ocupado este dicho? En el camino arreglamos la carga, ¿ya? Obviamente este dicho habla claramente o nos llama a la improvisación. A improvisar. Y improvisar es hacer algo espontáneo sin planificación y sin preparación. Eso es improvisar. Y este dicho, cuando nosotros decimos en el camino arreglamos la carga, de alguna manera nos llama abiertamente a improvisar. Y eso es lo que muchas veces hacemos en nuestra vida, ¿ya? No tan solo en algunas circunstancias, sino que muchas veces en nuestra vida diaria, muchas veces arreglamos la carga en el camino. Usamos la improvisación para tratar de salir de algún problema o de algo que no teníamos controlado. Hay quienes a menudo nunca planifican. Hay gente que nunca planifica, que nunca se prepara, ¿ya? Y en esos... ¿Qué pasa con estas personas que nunca planifican, que nunca se preparan? Viven toda su vida, la viven improvisando. Cuando yo no planifico, cuando yo no me preparo, cuando yo no me preocupo de mirar el futuro, de ver lo que puede venir, de prepararme, obviamente, hermano, estoy improvisando. Toda mi vida va a ser una improvisación. Amén. Que el Señor nos ayude. Pero ¿por qué improvisamos? Tengo alguna
no sé si estaré bien, usted después me puede refutar, pero creo que hay algunas personas que improvisan por arte. Es un arte, para algunos improvisar es un arte. Y lo vemos en la música. Por ejemplo, en nuestro país, en las payas, en el campo, esa cosa que hacen con la guitarra, que no me recuerdo bien el nombre, se improvisa. No sé si para el 18 se hace mucho esto. También se improvisa en el rap, en el hip hop, y para ellos improvisar es un arte. Pero también hay otros que improvisan por falta de organización, por falta de planificación, por falta de preparación. Y cuando no tenemos la preparación, cuando no tengo la planificación, cuando no me he preparado, ocupo la improvisación para que las cosas salgan bien. Y esto es muy riesgoso. Hacer esto en la vida es un riesgo, porque voy a tratar de arreglar o tratar de que las cosas me salgan bien improvisando. Y hay cosas en la vida, hermano, en que yo creo que no podemos improvisar, porque son cosas realmente importantes como nuestra vida, nuestra familia, nuestros hijos, mi matrimonio, mi finanza, mi relación con Dios, mi vida espiritual. No puedo estar improvisando. Pero lo queramos o no en nuestra vida cotidiana, la improvisación se invita sola, ¿o no? ¿Cuántas veces hemos preparado algo con tiempo? Y a pesar de que lo hemos preparado todo, nos falta lo que pasa. ¿Se ha dado cuenta, no? El artista que teníamos invitado no vino. O teníamos todo preparado afuera y llueve. ¿Se ha dado cuenta? Nos falta lo que pasa. Entonces, ¿qué hacemos? Ocupamos la improvisación. Y tratamos de arreglar las cosas para que salgan bien. Entonces, lo queramos o no, la improvisación se invita sola. Pero los que improvisan de alguna u otra manera necesitan también cierta experiencia. Porque no cualquiera puede improvisar. No sé si me entiende. De alguna u otra manera, el improvisar necesita un grado de experiencia. Voy a improvisar porque de alguna manera he trabajado, conozco el ramo, entiendo, me desenvuelvo en esto y de alguna otra manera puedo salir adelante en algún momento determinado, pero no es la regla general. En nuestra vida cotidiana quizás sea normal, aunque no es la regla, improvisar. Amén. Pero ¿qué pasa con nuestra vida espiritual? ¿Podremos improvisar ahí? Que el Señor nos ayude. Hermano, la palabra de Dios, ahí mismo en el libro de 2 Timoteo, en el capítulo 2, versículo 15, si quiere me acompaña, capítulo 2, versículo 15, el Señor, hermano, no nos manda a improvisar, sino que nos manda siempre a estar de manera preparado. En el versículo 15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Entonces, ¿Dios qué espera? Que nosotros, hermano, en nuestra vida espiritual no podemos improvisar. Dios quiere que nos presentemos delante de Él como obreros aprobados, que no tengamos de qué avergonzarnos. Hermano, y cuando improviso en mi vida espiritual delante de Dios, en más de algo me voy a avergonzar porque no estoy cumpliendo. ¿Me está entendiendo? ¿Cuándo nos avergonzamos? Cuando no cumplimos. Cuando no cumplo con las normas, cuando no cumplo con lo establecido, hermano, ¿qué hacemos? Improvisamos. Cuando se llega tarde al trabajo, y ahí está tu jefe. Otra vez viene tarde don Pedrito. ¿Y qué hacemos? Improvisamos. ¿Pero y por qué llegamos tarde? Porque no planifiqué. Porque no me preparé. Porque no me levanté más temprano. Porque no me acosté más temprano. ¿Me está entendiendo?
Que el Señor nos bendiga. Y Dios, hermano, en su palabra, en el ámbito espiritual, hermano, nos manda a presentarnos delante de Dios como obreros aprobados, que no tengamos de qué avergonzarnos. Y que usa bien, terminando abajo el versículo, y que usa bien la palabra de verdad. Hermano, Dios nos manda a no improvisar, sino que a prepararnos en nuestra vida. ¿En qué? En la palabra de Dios. Nosotros hoy en día tenemos una herramienta, tenemos algo que Dios nos ha dado y que es la palabra de Dios para no improvisar. Antes cuando no conocíamos a Dios, usábamos la improvisación como una herramienta eficaz, pero hoy día usted y yo que hemos creído en Cristo, tenemos hoy día la palabra de Dios, la cual nos permite no andar improvisando, sino que nos ayuda a prepararnos para la vida cotidiana. Amén. Por eso en el versículo 16 del capítulo 3 de segunda de Timoteo, mire lo que dice la Escritura. Dios nos llama a prepararnos y Dios dice: toda la Escritura es inspirada por Dios. Lo primero que Dios hace, hermano, nos brinda seguridad en su palabra. La Escritura no es una palabra humana. La Escritura no es algo que nació en un hombre, sino que nació en Dios. Salió de Dios, es inspirada. Los términos griegos dicen que Dios exhaló, sopló su palabra a aquellos que la escribieron. El hombre no tiene nada que ver en esto, el hombre solo fue un instrumento que escribió. Pero la inspiración de cada palabra en la Escritura es un consejo divino de Dios. Entonces puedo confiar plenamente en lo que la palabra me instruye. Toda la Escritura, dice, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, es inspirada por Dios. Amén. ¿Cuántos creen que la palabra es inspirada por Dios? Que lo que leo en la Escritura es palabra de Dios. Amén. Tenemos que creerlo, ¿ya? Pero también dice, aparte de ser inspirada, dice que es útil. Esto es interesante. La palabra de Dios es útil. O sea, en otras palabras, sirve. No es un cuento, no es una historia, no es algo, una metáfora. No, la palabra de Dios es útil. Si yo la pongo en práctica, esta palabra funciona. Porque es palabra de Dios. Vaya conmigo a Hebreos. Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice así, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. O sea, sirve, es útil. ¿Me está entendiendo? Es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta palabra es distinta a todos los otros libros. Este libro es distinto a todo otro libro que usted puede leer. Esta palabra tiene vida, es eficaz, es útil y es efectiva. Por eso que Dios nos dice, a través del apóstol Pablo, y le dice a Timoteo, le dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Está aquí, hermano? ¿Útil para qué? Da alguna referencia para muchas cosas, para toda la vida, pero da alguna referencia a la Escritura. ¿Útil para qué? Para enseñar. Amén. ¿Y qué significa esto? Que en la palabra de Dios nosotros encontramos enseñanza, encontramos doctrinas referente a la vida. En la palabra usted va a encontrar enseñanza, doctrina referente a la vida. ¿Me está entendiendo? O sea,
Si usted necesita saber de algo, si usted necesita saber o entender algo relacionado a su vida, lo encuentra en la palabra de Dios. En cuanto a su matrimonio, en cuanto a su relación con sus hijos, en cuanto a su relación con su familia, en cuanto a la relación con los demás, en cuanto a la finanza, en cuanto a los trabajadores, en cuanto a los empleadores, en cuanto a todo lo referente a nuestra vida, esas enseñanzas están en las palabras. Es útil para enseñarnos. Ahí tenemos enseñanzas, doctrina referente a nuestra vida. Pero esas enseñanzas y esas doctrinas son de parte de Dios, son de parte del Creador, son las indicadas y por ende debería prepararme en ellas. Amén. Que Dios nos bendiga. Entonces, es útil para enseñar, también es útil para redarguir. Esta palabra redarguir tiene un concepto de un poco de reprendernos. O sea, la palabra no tan solo nos da enseñanza, sino que la palabra también me reprende cuando yo me desvío, me estoy desviando del camino de Dios. Y la idea es convencerme del mal que estoy tomando, de volverme al camino. La palabra me redarguye. ¿Está aquí, hermano? O sea, cuando yo me estoy desviando, ¿qué hace la palabra cuando yo la leo? La palabra me dice, no vayas por ahí, devuélvete. Me convence de que estoy mal, me convence de una falsa doctrina. También es útil para corregir. Este corregir tiene la idea de restaurar algo a su estado original. Nos corrige, es como reparar algo. La palabra eso hace cuando está en nosotros, nos corrige. ¿Ah? Amén. Cuando hemos tenido algún daño, nos corrige y nos trata de llevar al sentido original, el que Dios quiere. Amén. Y por último, nos instruye. Y este tiene el concepto de criar o de formar un niño, en el concepto griego, instruir. O sea, tiene el concepto también de capacitar, instruir, edificar hasta cuando Cristo vuelva. La palabra ¿qué hace? Nos está instruyendo siempre, todos los días, para nuestra vida, hasta cuando Cristo venga. Amén. Oiga, pero la palabra tiene todo lo necesario para nuestra vida. Es inspirada por Dios, es útil, como dice la Escritura, para enseñar, redarguir, corregir y instruir nuestra vida, nuestros hogares, nuestra familia, para instruirnos referente a la vida. ¿Y cuál es el fin? ¿Cuál es el fin de todo esto? El versículo 16 lo dice, con el fin de que el hombre de Dios o la mujer de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Entonces, ¿qué espera Dios? ¿Cuál es el fin de la palabra de Dios? ¿Cuál es el fin de Dios a través de su palabra? Que nosotros, los hijos de Dios, seamos perfectos. Esa palabra perfecto se traduce como maduro. Dios quiere que seamos personas maduras en la palabra. Que tengamos el conocimiento necesario para enfrentar la vida, para enfrentar las situaciones de mi hogar, de mi familia, para que me planifique, para que me organice, para que me proyecte, para no andar improvisando. No tengo que tener la capacidad necesaria, hermano, a través de la palabra, para organizar mi vida. Amén. Y Dios espera que a través de su palabra nosotros podamos llegar a ser perfectos, a llegar a ser maduros. Amén. Personas ya maduras. Dios quiere que salgamos de la niñez espiritual y que seamos personas ya maduras. Ya, déjate, ya, pues. Deja de tomar leche
y empieza a tomar comida más sólida. Preocúpate de aprender, de escudriñar, preocúpate de crecer, de madurar. Déjate ya de andar llorando y madura. Métete en la palabra, aquí está la enseñanza, aquí está todo, para que ya déjate de improvisar y organiza tu vida. Que el Señor nos ayude. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Dios quiere que seamos maduros, preparados, enteramente preparados. Enteramente preparados. O sea, Dios no quiere improvisación. Y lo que más hacemos nosotros es improvisar. Pero Dios quiere que seamos maduros y enteramente preparados. No podemos, en el Evangelio no podemos dejar cosas al azar, no. Porque nuestro Dios no dejó nada al azar. Él todo lo creó de manera eficiente. Él no dejó nada al azar, que se haga como se haga. No, Él lo hizo. Usted y yo no somos al azar. Él nos creó, Él nos llamó, Él nos salvó. Usted no está aquí por casualidad. Dios le preparó, Dios le llamó y Dios le escogió. Si nuestro Dios no improvisa, nosotros tampoco tenemos que improvisar. Él quiere que seamos enteramente preparados. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 15. Si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados. Está siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que te la pida. Debemos estar, ¿qué? Siempre preparados. Preparados porque no sabemos. Nosotros no tenemos la capacidad de saber lo que va a pasar mañana. No tenemos la capacidad de controlar nada. Podemos tener todo, como hablaba en un principio, todo controlado. Nos preocupamos de tener todo ahí ajustado, pero algo siempre pasa, porque nosotros no tenemos la capacidad de controlar todo. ¿Está aquí? Por eso debemos estar siempre preparados. Siempre preparados para presentar defensa o preparado para nuestra vida, para lo que pueda pasar. Pero no podemos estar improvisando. Amén. Que el Señor nos ayude. Con esto quiero hacer un paréntesis. Con esto no quiero que tampoco vayamos a caer en el otro extremo, en la autoconfianza de mi preparación. Ya no necesito a Dios, ya no necesito la iglesia, tengo todo controlado, estoy preparado. Y caemos en la autoconfianza y en el orgullo de quizás no necesitar a Dios. No, Dios no quiere eso. Tampoco puedo irme al otro extremo. ¿Está aquí? Debo prepararme, debo organizarme en la palabra de Dios referente a mi vida, pero siempre dependiendo de Dios. Porque por más que me programe, por más que me organice, recuerde que hay un Dios soberano que intervendrá incluso en mi preparación. Amén. Que el Señor nos bendiga, que Dios nos ayude. Pero Dios espera que siempre nosotros estemos preparados. Y no podemos caer en el extremo del orgullo o de la autosuficiencia en que ya no necesito a Dios ahora, sino que todo lo tengo controlado. No. ¿Cuántos pensaron que todo lo tenían controlado? Y hay uno que siempre está más arriba, que es Dios. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Dios nos bendiga. ¿Ya? Hermanos, en los tiempos que hoy día vivimos, tiempos acelerados,
donde prácticamente casi no tenemos tiempo, se hace más interesante poder planificar y programar las cosas, ¿o no? Hoy día más que nunca debemos prepararnos. Más que nunca yo debo prepararme en la palabra de Dios, buscar enseñanza en la palabra de Dios, introducirme en la Escritura. ¿Cómo lo hago con mi familia? ¿Cómo lo hago con mis hijos? ¿Cómo lo hago con mis finanzas? ¿Cómo lo hago con el trabajo? ¿Cómo lo hago con el tiempo? ¿Cómo lo hago con esto? Aquí está todo. Pero no puedo andar improvisando, porque el Señor me dio su palabra. Recuerde que algunos improvisan por arte. Esos son los que cantan, los del hip hop, los del rap. Pero nosotros no somos así. Hay otros que improvisan porque no se han preparado. Porque no han querido planificar, no han querido trabajar, no han querido esforzarse. Porque planificar, organizarse, prepararse demanda tiempo, esfuerzo, sacrificio. Y muchas veces, hermano, la improvisación, hermano, nos alienta la pereza. Esa es la verdad. Dios nos ayude. Que el Señor nos bendiga. Hay gente que improvisa porque realmente no ha planificado nada en su vida. ¿Cuántos de nosotros quizás hemos llevado toda nuestra vida, quizás toda nuestra vida ha sido una improvisación? Lo que salga o cómo salga. Dios nos ayuda. Ni siquiera planificamos los hijos. Nos salieron 3. Nos salieron 6. ¿O no? Dios nos ayude. No planificamos nada. Nos metimos, nos casamos y lo que salga. Nos metimos ese trabajo, ya, que sea lo que Dios quiera. ¿Escuchado ese término? Y no hay ninguna planificación, no hay ninguna organización, no hay ninguna preparación. Andamos improvisando todo. Y por eso los resultados que tenemos, porque improvisar toda la vida es algo riesgoso, muy riesgoso. Improvisar tu vida espiritual es riesgoso. Porque es importante tu vida, tu familia, tu hogar, tus hijos, tu presente, tu futuro. Son cosas importantes. No puedo improvisarlas. Debo prepararme, debo organizarme, debo planificar. Pero dejamos todo a la mano de Dios. Nos volvimos espirituales allá. La improvisación muchas veces la vestimos de espiritualización. Antiguamente, usted iba a la iglesia, llegaba el predicador y decía, vamos a ver lo que Dios quiere. Y hacían esto. No lo estoy criticando, es un ejemplo. Y decía, bueno, dice la palabra, y ahí, improvisación. Vestimos la improvisación de espiritualidad. Suena bonito. Dejemos que el Espíritu nos guíe. Guíame, Señor. ¿Pero por qué? Porque no hay trabajo detrás. O sea, en otras palabras, es pereza. Porque Dios nos llama a estar siempre preparados. Para que estemos enteramente preparados para buenas obras. Maduros. Pero lo que más hacemos, improvisamos. Iglesias que improvisan, ministerios que improvisan, hombres, mujeres cristianas que improvisan, hermano. Y la improvisación no es buena, es riesgosa. Corremos grandes riesgos cuando improvisamos. Amén. Si hubiéramos planificado, si nos hubiéramos reunido, si me hubiera dado el tiempo, ¿qué dice la Escritura? ¿Acaso
el mismo Señor Jesucristo hablando cuando va a construir una casa. ¿Acaso el que no va a construir una casa, dice, primero no se sienta y saca cuenta para ver si la puede terminar? No vaya a ser que a mitad de camino quede parado y los demás se rían. O sea, ¿qué está diciendo Dios? Que hay que planificar, hay que organizarse. Tengo que proveer, tengo que ver los pros y los contras. Y en nuestra vida espiritual, hermano, Dios nos ha dado su palabra para que nosotros no andemos improvisando. Yo creo que Mateo capítulo 10, versículo 19 al 20 ha sido muy mal entendido, hermano. Vaya conmigo a Mateo. Mateo capítulo 10, versículo 19 y 20. Hablando del Señor Jesucristo, dice, mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Yo creo que este texto ha sido muy mal interpretado. Y todos se toman de eso. Deja que el Señor hable. Sí, hay que dejar que el Señor hable. Pero para que el Señor hable, tienes que estar enteramente preparado. Esto es un caso específico. Cuando eran tomados presos, iban a ser perseguidos, dice el Señor Jesucristo. Y cuando te lleven al alguacil, o sea, no vas a tener tiempo para prepararte, ahí el Espíritu te va a dar lo que tienes que hablar. Pero a nosotros que tenemos todo el tiempo del mundo, Dios nos manda a estar siempre preparados. Amén. ¿Está aquí, hermano? No podemos estar improvisando en nuestra vida espiritual. Amén. Que el Señor nos ayude. Entonces creo que Mateo capítulo 10, versículo 19 al 20, hermano, es una excusa. Es una excusa para no prepararme. Es una excusa para no estar ahí inserto en lo que es la Escritura. Es una excusa para no hacer nada. Y la visto de espiritualidad. Dejemos que el Señor, que el Espíritu nos guíe. Pero ¿cómo te va a guiar el Espíritu si no hay oración, si no hay lectura, si no hay santidad? ¿Cómo el Espíritu nos va a guiar? Que el Señor nos ayude. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Como cristianos tenemos que dejar de improvisar, hermano. Amén. Si necesitamos saber algo, si no sé algo, no improvise. Lea la palabra. No improvisemos. Leamos la palabra. Está aquí. Es inspirada por Dios y útil, efectiva. Pero ya no improvisemos en ningún aspecto de nuestra vida. Leamos la Escritura. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Como el día de la mamá, ¿cuántas mamás dicen amén? Amén. Que Dios nos ayude. Porque somos buenos para improvisar. Que el Señor nos ayude. Dejémonos de improvisar en nuestra familia, en nuestros matrimonios, en nuestras finanzas. Andamos improvisando, hermano, ahí, sin planificación, sin nada, como que si fuéramos hombres y mujeres sin Dios. No, tenemos un Dios y tenemos su palabra, la palabra de Él, para que no estemos improvisando en nuestra vida. Amén. Hay que planificar, hay que organizar. Nosotros somos tan buenos para dejar las cosas ahí, bueno, en el camino arreglamos la carga. No, neguémonos eso. Yo me río porque a mí me pasa mucho. Arreglo harto la carga en el camino. Pero que Dios me ayude a todos. Amén. Que el Señor nos ayude. Que Dios nos ayude. Hermano, en Oseas, con esto ya estoy finalizando, ¿me ayudas, hermano?
Vaya conmigo a Oseas. Oseas capítulo 4. Oseas capítulo 4, versículo 6. A ver si me lo pone ahí. Dice su palabra: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Está aquí? Mi pueblo, está hablando del pueblo de Israel en la antigüedad. El pueblo de Dios. Tenían a Dios, tenían su palabra, tenían su consejo. Ojo con esto. El pueblo de Dios fue destruido porque le faltó conocimiento. Y cuando yo no tengo el conocimiento, cuando yo no tengo la expertise, cuando yo no me he preparado, cuando yo no he planificado, hermano, ¿qué hago? Improviso. Invento. Improvisamos, inventamos para salir del paso, para tratar que las cosas salgan bien. Pero eso es muy riesgoso, hermano. Y el pueblo de Israel cayó. El pueblo de Israel, como dice su palabra, fue destruido por la falta de conocimiento, por la falta de su preparación. Desecharon a Dios, como decía su palabra el jueves. Cambiaron al rey por un rey humano. Lo cambiaron sus normas, su palabra, hermano. Lo dejaron de lado. ¿Y qué pasó? Fueron destruidos. Por falta de conocimiento. Por no prepararse. Por no planificar. Por no analizar. Sino que era más fácil improvisar. La palabra de Dios donde estábamos dice el fin de todo esto, el fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, para buenas obras. La palabra me va a instruir, me va a hacer madurar para hacer buenas obras, no malas obras. Como no me instruyo en la palabra, como no me preparo en la palabra, mis obras no son buenas. Pero cuando yo me preparo en la palabra, cuando yo me instruyo en la enseñanza y dejo que me corrija, me redarguya, me instruya, hermano, mis obras son buenas. Ya las cosas no son al azar, ni estoy improvisando. Sé, entiendo y comprendo cómo debo comportarme con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con mi empleador, con el tiempo, con los recursos. Dios me enseña y hago buenas obras, ya no improviso. No sé si me entiende. Porque todo está en la palabra, que es útil, es inspirada por Dios y es útil. Miremos los resultados que hemos tenido. Miremos los resultados que tenemos hoy en día o que hemos obtenido improvisando. Más tiempo, para que no suene tan... ¿Cuántos de nosotros no nos hemos sentado en algún momento determinado? Y hemos dicho, si lo hubiera planificado, si me hubiera preparado, mi realidad sería distinta. Si le hubiera hecho caso a Dios, si hubiera obedecido la palabra de Dios, mi realidad sería distinta. Quizás hoy día, en esta mañana, Dios quiere que seamos honestos. ¿Honestos en qué sentido? En que quizás toda nuestra vida hemos estado improvisando. Hemos estado arreglando la carga en el camino. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que nos sentemos, pensemos, analicemos, nos preparemos y planifiquemos. ¿A dónde quiere llegar usted? ¿Dónde queremos llegar nosotros? Queremos estar con Él.
No podemos improvisar. ¿Usted cree que llegar al lado del Señor, reinar con Él, va a ser con improvisación? No. Debo prepararme. Debo prepararme. Debo planificar mi tiempo, mis recursos, mi familia, mis relaciones. Todo tiene que estar en pos de. Amén. ¿Cuántos dicen amén? O si no, ¿cómo? ¿Improvisando? Dejémonos de improvisar. ¿Cuántos están dispuestos a dejar de improvisar? Oiga, esto es difícil, ¿o no? Es que no tuve tiempo y andamos corriendo. Vaya a tener que hacerte el tiempo. Déjate de improvisar. No, es que déjate de ver tele, déjate de ver WhatsApp, déjate de ver el Facebook y organiza tu vida. Planifica tu vida en el Señor. Démosle importancia a esto. Déjate de echarle la culpa a otro. Aquí está todo. Planifiquemos, preparémonos para el día de mañana. No sabemos lo que va a pasar mañana. No tenemos todo bajo control, pero sí tenemos un Dios que nos puede ayudar. ¿Está aquí? Amén. Si te gustó este mensaje, no olvides darle like, suscribirte y seleccionar la campana para que puedas recibir las notificaciones de los mensajes de cada semana. También no olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y TikTok para que puedas enterarte de cada una de nuestras actividades. Si quieres asistir a una de nuestras reuniones, te invitamos todos los días jueves a las 20 horas, los días domingo a las 18:30 horas y los últimos 2 domingos del mes a las 11 de la mañana en Carlos Cariola 1620 San Ramón. Te estaremos esperando. Nos vemos en CEP.